Bueno, Irina hace 20 años que no venía a Santa Fe, está conociendo Santa Fe, el SADOP, y estuvo también siendo entrevistada por distintos medios. Se nota que tu labor periodística, Irina, que a vos te sorprendía porque no sabías que te iban a entrevistar de distintos medios, tu labor periodística en Página 12 y en el tema que abordás es de alguna manera muy reconocido. Sí, estoy sorprendida y gratamente, porque la verdad que creo que hace 20 años cuando empecé a escribir de esto, lo último que me imaginaba era que iba a despertar tanto interés. Y tampoco me imaginaba que iba a adquirir el protagonismo que adquirió el Poder Judicial en la vida política nuestra, ¿no? De hecho, creo que hablábamos antes, esto que ahora se llama periodismo judicial, cuando yo empecé a escribir de esto no existía como tal. No había periodismo judicial. Era bueno, vos andás a escribir sobre la Corte, vos andás a escribir sobre los jueces federales, pero ese es algo muy de época, ¿no? Bueno, Irina viene a presentar este libro que se editó el año pasado, hacia fines del año pasado. ¿Lo presentaste en diciembre o noviembre? Sí, el 12 de diciembre. El 12 de diciembre, Sí. que se llama Los Supremos y que habla, por supuesto, de la Corte Suprema de Justicia. En la contratapa del libro contás un episodio, que es una anécdota, de cuando despuntabas como periodista joven con tus apuntes e ibas a hacer tus primeras notas allí y te equivocaste de ascensor, ingresaste a un ascensor que llevaba al Poder Judicial, a la Corte Suprema, y allí escuchaste una voz de alerta que te dijeron, no, ese ascensor no. Sí, me pegué el susto de mi vida, porque era la primera vez que entraba al Palacio de Tribunales, que de por sí es un lugar muy majestuoso, muy imponente, ¿no? Y yo era chica, además, la verdad que era chica, tenía 24 años y no venía del periodismo judicial, nunca había hecho nada que tuviera que ver con esto. Es más, venía de trabajar en una revista femenina y cuando entré a Página 12 fui pasando por distintas secciones, ¿no? Porque entré con una pasantía y después fui variando y finalmente cuando me tomaron el diario, sí, al final del camino quedé en política, pero quedé en política y quedé en los temas judiciales por las casualidades de la vida, no porque no soy abogada, o sea, no. Me parecía interesante, pero no es que tenía una aspiración en particular. Entonces, la verdad que llegué al Palacio de Tribunales con una ignorancia del tema muy grande, que tenía un jefe en esa época que, bueno, Martín Granowski, que sigue escribiendo en el diario, que me decía que para él en realidad era lo mejor, o sea, que lo mejor para abordar un tema era ser virgen en él, o sea, que no saber nada. Porque es cuando más te podés dejar sorprender por las circunstancias, ¿no? Y yo también le decía, bueno, pero necesito fuentes, necesito saber de algo, necesito entender un poquito de derecho, ¿no? Pero él me decía, bueno, calma, todo va a llegar, ¿no? Pero a él le entusiasmaba al revés, que yo no supiera nada, que yo fuera ahí con la mirada de alguien, con una mirada despojada, a contar lo que veo y con la sorpresa de quien lo ve por primera vez, ¿no? Y en realidad, bueno, esa situación que yo describo entrando a tribunales, que era la primera vez que iba a la corte queda en el cuarto piso del Palacio de Justicia, que es un laberinto, verdaderamente, o sea, no es una metáfora. Un laberinto kafkiano, decís en el No libro. es metáfora, te podés perder muy fácilmente si no conoces. A mí me llevó muchos años orientarme. Hay un montón de ascensores, pasillos acá, allá, bueno, te cuesta, y te diría que el cuarto piso es el más fácil de seguir. No, y encima que llegaba toda asustada, que tenía que ir a ver a un juez que por suerte uno me había conseguido un contacto, un conocido, ¿no? Y voy y encaro, claro, yo iba a entrar así, voy derecho al primer ascensor que encuentro. Y no vi que tenía un cartel, o sea, lo único que vi que decía Corte Suprema, claro, pero decía exclusivo magistrados de la Corte Suprema. Y me grita un policía, ¡alto! Claro, así bien feo, ¿no? Y ahí vi bueno, que no era el camino adecuado. Después con los años empecé a descubrir que mis colegas de otros medios, más grandes, obviamente, se tomaban ese ascensor y nadie les decía nada, ¿no?
Hasta que, bueno, me empecé a mandar con ellos, pero... Porque, ¿qué pasa? Hay cola en los ascensores de tribunales, sobre todo cuando vas a la mañana. Tenés que hacer cola, o no bajan, no andan, no llegan, qué sé yo. Y si no, haces un poco de ejercicio y subís a pata. Pero en esa anécdota que contás también, lo que dejás entrever es que era un lugar prácticamente blindado, hermético, y hasta arquitectónicamente un lugar que expresaba un centro de poder. Y lo que pasa es que ese recibimiento que yo tuve, o sea, era una señal de cómo funciona el Poder Judicial, ¿no? O sea, me estaban expulsando sin que hubiera entrado, ¿no? Y es un poco, así de crudo es como trata el Poder Judicial en general, el común de los ciudadanos, ¿no? Esta cosa por ahí que en los últimos años escuchamos más a menudo del hermetismo, del hermetismo del Poder Judicial, de lo oscuro que es, de la cerrazón, del lenguaje críptico que tiene, es así, es indiscutiblemente así. Y hoy, bueno, decía en una de las entrevistas que me hicieron que la verdad que me parece que justamente por eso fue tan irritante la reforma que intentó Cristina Fernández de Kirchner, porque apuntó al núcleo, a ese núcleo aristocrático y de casta que tiene el Poder Judicial, que nadie lo había controvertido nunca, jamás, ¿no? Y de pronto aparece un paquete de leyes que propone reformar todo, ¿no? Y todo es todo, desde cómo se entra al Poder Judicial hasta cómo se eligen los jueces, ¿no? Pero bueno, por eso también naufragó, porque la reacción corporativa fue sumamente fuerte y la propia Corte Suprema terminó declarando la inconstitucionalidad de la mayor parte de esa reforma, ¿no? Incluso alguna partecita de esa reforma que sobrevivió, que tiene que ver justamente con la posibilidad del ingreso democrático al Poder Judicial, o sea, ingresar por concurso, ¿no? Presentarte a un concurso como hijo de vecino, desde el escalafón más bajo. Eso sobrevivió, pero no se aplica, no lo aplica la Corte. Entonces, si no lo aplica la Corte, ¿quién lo va a aplicar? Lo aplica la Cámara Criminal, pero no es algo generalizado y nadie dice nada, ¿no? Ahí yo creo que se vio claramente eso, que bueno, o sea, que en los cuestionamientos que se hacían había mucha razón. Si no, no hubiera reaccionado así la corporación y la Corte misma, ¿no? Recordemos que veníamos también de la Corte Suprema del Menemato, que era con mayoría automática, ¿no? Claro. Donde había 9 miembros en lugar de 5. Y que hubo una reforma también que estableció en sus primeros tiempos Néstor Kirchner y que con la incorporación de Zaffaroni y de otros integrantes fue también en su momento calificada como una Corte Suprema que se renovaba y que traía aires democráticos reales, ¿no? Yo tuve la suerte, porque la verdad que hoy lo considero una suerte, una fortuna profesional, ¿no? De poder haber visto todo ese proceso que hizo la Corte desde antes de 2003 y a partir de ese momento. Digo porque también hay muy pocos periodistas que nos especializamos en esto y que nos metemos en los pasillos de la Corte. Yo hoy estoy acostumbrada, pero cuando tomo conciencia me doy cuenta que por ahí somos 5, no sé, que no somos muchos los que andamos por ahí. De manera que, bueno, haber visto todo ese proceso y poder contarlo, tiene, bueno, a mí la verdad que me dio una gran satisfacción. Y haber visto ese salto que hizo ese cambio que hizo la Corte, promovido obviamente por un gobierno, porque si no, no hubiera podido ser así, nunca. En una instancia además en que Néstor Kirchner no se esperaba tener un frente abierto tan rápidamente con la Corte. Sabía que lo podía tener. Pero cuando desembarca en el gobierno, tenía otros problemas en puerta, ¿no? O sea, tenía su propia baja legitimidad al ser elegido,
el fervor social que todavía estaba, o sea, no, estaba todo muy en llamas, ¿no? La crisis, bueno. Pero se encuentra con que la Corte lo amenaza de una, o sea, que Julio Nazareno, que era el presidente de la Corte de la época de Carlos Menem, y que hablaba muy poco públicamente, sale a prepotearlo adelante de las cámaras de televisión, a decir que la Corte iba a sacar un fallo para redolarizar los depósitos que quedaban en el corralón, que eran los resabios del corralito, ¿no? Y era una calamidad que pasara eso. O sea, por un lado por el efecto concreto económico que podía tener y por el efecto, además, que generaba justamente sobre los cimientos de su gobierno, ¿no? Y bueno, y se encuentra con esa situación. Nazareno hablándole con el habano delante de la cámara de televisión y Molineux O'Connor, que era el vicepresidente de la Corte, que les daba directivas por teléfono desde el Roland Garros en París, porque era el presidente de la Asociación Argentina de Tenis, de cómo tenían que hacer el fallo. Y cuando los toma por sorpresa esta situación, lo mandan a La Baña a averiguar, a ver si efectivamente en la Corte había un fallo en camino, ¿no? Y La Baña habla con dos personas, que eran con Adolfo Vázquez y con Juan Carlos Maqueda. Y ambos le confirman la situación. Así que se va corriendo a la Quinta de Olivos, donde se juntaban habitualmente a la noche. Era común que cenaran juntos, ¿no? Con Zanini, con Alberto Fernández, Cristina y Néstor. Y bueno, lo reciben en la cena a La Baña. Y bueno, y el tipo les lleva la noticia de que era todo así, que no había vuelta atrás, que el fallo estaba escrito y que había que ponerse las pilas. Y ahí deciden en esa cena, de manera estrepitosa, hacer una cadena nacional. Que Néstor no era afecto a hablar por cadena, no era algo que tenía pensado como una estrategia de comunicación. Hizo una cadena de 6 minutos y monedas para hablar de esto. Pero fue muy efectiva, porque fue súper contundente. Y yo creo que muchos de ustedes se deben acordar porque nos puso la piel de gallina. O sea, yo creo que además a los que veníamos siguiendo por lo menos la gravitación que había tenido esa corte del menemismo, ¿no? Era algo que no se podía creer. Que llegara un presidente y que le pidiera al Congreso de manera abierta, directa, que se ocupara de la situación, porque bueno, estaban generando un peligro concreto para el país, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí y de esa cadena nacional tan memorable, es que empieza el proceso de recambio, que no fue de un día para el otro. Hoy nos lo acordamos como algo, bueno, entró fulano, se fue. Pero, por ejemplo, Antonio Bogiano y Molineux O'Connor, que venían de la época de la mayoría automática, resistieron un montón de tiempo y se bancaron el juicio político. Y los destituyeron. O sea, y eso fue un proceso largo, ¿no? Los que renunciaron rápido fueron Nazareno y Vázquez, ¿no? Entonces, esto significó que se fueron incorporando lentamente, ¿no? Los jueces nuevos. El primero que se incorpora es Raúl Zaffaroni. Después, en realidad la nombran a Carmen Argibay, pero llega después, porque estaba en La Haya. Les había prometido que iba a venir rápido y medio que no cumplió, entonces tuvieron que apurar ahí la otra designación, que fue la de Elena Hayton de Nolasco, y después finalmente... Además son las dos primeras mujeres en la etapa democrática, claro, que ocupan cargos en la Corte Suprema. Sí, y casi únicas en la historia, porque la primera y única había sido Margarita Argúas en el año 1973, y nunca más hubo presencia de mujeres en cargos de juezas de la Corte. Y bueno, y estas designaciones venían con toda una cocina también, ¿no? Porque Néstor y Cristina no tenían grandes aliados en el sistema judicial, no conocían a nadie. O sea, y por ejemplo a Zaffaroni lo conocían por los palazos que les había dado sobre cómo habían armado el Poder Judicial en Santa Cruz y la reforma constitucional que habían hecho. Y a tal punto que Alberto Fernández le dice a Néstor, pero vos estás loco, ¿cómo lo vas a traer a Zaffaroni? Que te viene cacheteando, ¿no? Y Néstor le dice justamente por eso.
Porque, y lo decía lo decía muy convencido, que él quería una corte independiente, que no quería conocerlos, que no quería que sea gente que él conociera. Y que quería elegir ese camino. Y yo creo que esto, además, fue una marca muy fuerte, porque hoy no hay político ni periodista de ninguna raza, color, ni nadie que controvierta lo que fue esa corte esos primeros años. O sea, nadie que diga fue una mala corte. O sea, fue una corte que se ganó mucho respeto. Porque además tenía bastante independencia real, ¿no? Una corte en donde también algunos de estos miembros fueron resistidos por los poderes tradicionales. Caso Zaffaroni, Sí. a quien se lo acusaba de ser garantista, y también en el caso de Argibay. Carmen Argibay, que Sí. se pronuncia a favor Del aborto. del De aborto. la legalización del Sí. aborto. La verdad es que uno evalúa hoy, y tampoco es que tuvieron era cómico lo que pasaba en esas audiencias públicas, la previa de las audiencias públicas que se hacían en el Senado, que dicho sea de paso fue otro aporte del gobierno de Néstor, que fue el que firmó el decreto que quedó bautizado como 222, que fue el decreto que justamente abrió a la ciudadanía la posibilidad de impugnar y de participar en el debate de elección de los jueces de la Corte. En el proceso que se da, las impugnaciones llegaba a un punto que eran ridículas. Por ejemplo, Carmen Argibay, era tan obvio que las asociaciones ultrarreligiosas eran las que mandaban una carta modelo y llegaban 1000 cartas todas iguales. Entonces parecía que había 1000 impugnaciones, pero eran todas cartas iguales, ¿no? Por ahí que firmaban distintas personas. Pero porque era gracioso porque le ponían un rótulo, ¿no? Por legalización del aborto. Claro. O sea, ¿por qué le impugnan? Por legalización del aborto, ¿no? Entonces era muy grotesco todo. No, además, lo que hacían era juntar las 15.000 cartas y ponerlas como un ítem. Claro, ponían Nada así, más, las clasificaban claro. así, por legalización del aborto, por garantista, por qué sé yo, ¿qué otra que le decían a Carmen Argibay? Había unas muy graciosas de Argibay que están contadas en el libro. Bueno, y a Zaffaroni lo cuestionaron por una estupidez vinculada con su declaración ante la FIP, que no tenían, por una casa que se había comprado en Flores, ¿no? Le buscaban el pelo en la leche, era todo ridículo. Se notaba que no resistía, ¿no? Hubo resistencia, pero que desde el vamos se veía que eran candidatos que no podían tener mucha objeción, ¿no? Y de hecho, bueno, cuando uno analiza eso, lo que fueron los primeros años de la Corte, da gusto, ¿no? O sea, hoy estamos frente a otro mundo. Bueno, pero es lo que permitió también la derogación de las leyes y sí. y el juicio y castigo a quienes son responsables de crímenes de lesa humanidad. Es que esa corte que se conforma en ese momento es una corte que se empieza a ocupar de una gama muy amplia de temas que eran temas olvidados, temas ignorados, pisoteados, vapuleados, ocuparte de los derechos de los presos. Esta corte se ocupó, esa corte en el año 2005 se hizo una audiencia pública, una de las primeras audiencias públicas, en el caso Berbisky, ¿no? Que era una denuncia promovida por el Centro de Estudios Legales y Sociales por la situación de hacinamiento de los presos en las cárceles bonaerenses y por la prisión además ilegal en las comisarías. Y de eso salió una sentencia súper importante. Esa corte se ocupó de los jubilados, se ocupó, de desmontar el corralito de manera gradual. Se ocupó de los derechos de las mujeres, se ocupó de los derechos de los trabajadores, fallos de libertad sindical, que hoy los están dando vuelta así como una tortilla de papa. Fallos muy importantes. Y podría seguir, fallos después el fallo Arriola, estoy saltando en el tiempo, ¿no? Pero que declara la inconstitucionalidad del castigo a la tenencia de droga para consumo personal. Hubo un proyecto de fallo para el matrimonio igualitario, después la ley salió antes, pero bueno, así infinidad de cosas. Fallos de libertad de expresión, que lo tuvieron increíblemente a Carlos Fay como en la Dalí de la libertad de expresión, ¿no? Haces un perfil Sí. de Carlos Fay
y también de su esposa, Sí. que era prácticamente su secretaria o una integrante más de la Corte Y te diría Suprema. que era bastante más que una secretaria, Claro, ¿no? porque era muy activa, ¿no? Y Sí. era quien iba determinando qué cosas tenía que firmar y cuáles no. Eso ya en una etapa en que Fait estaba muy deteriorado. Yo tomo la historia de ella, que se llama Margarita Escribano, que no es nada de Claudio Escribano, el de La Nación, porque yo tomé una decisión al escribir el libro. 32 años menos que él. Sí, sí, 32 años menos. Que es contar la historia de esa corte hasta el día de hoy a través de personajes laterales, no solamente de los protagonistas, ¿no? Y Margarita, o sea, que son personajes laterales, pero que tienen una significación, ¿no? Y Margarita, además de que ella me parecía un mundo en sí misma, porque era licenciada en educación, que había ejercido poco y nada, que daba clases en la Universidad de Belgrano, se casa con Fait, y empieza a ser como una especie de jueza en las sombras, ¿no? No era abogada, no era escribana, al padre le hubiera encantado que ella sea abogada, pero no. Pero de pronto, bueno, se empieza como a internar en ese mundo casi como una más, y sobre todo en los últimos años, en que Fait estaba ya en una situación más complicada, porque tenía 97 años. O sea, si uno se pone a pensar, los últimos 7 años, o sea, tenía 90 antes, ¿no? Una persona muy mayor. Yo tuve oportunidad de hablar mucho con Fait, cubriendo la corte, y lo que sí les puedo decir es que la lucidez le duró bastante tiempo. Pero sí que tenía una cosa muy exacerbada de repetir los temas, ¿no? Que uno se quedaba con la duda de si te lo hacía porque estaba gaga o lo hacía por estrategia, ¿no? Porque de pronto uno lo cruzaba, lo iba a ver y empezaba con el mismo speech, ¿no? Porque el Congreso Judío Argentino a mí me dio en el año 90 y no sé cuánto un premio por los derechos humanos, de un trabajo de los derechos humanos de los judíos rusos. Y él te mostraba, y agarraba y la llamaba a la secretaria con un timbre que tenía en la mesa, y la secretaria venía y desplegaba un pergamino. ¿Pero por qué? Porque Fait tenía una paranoia tremenda con la colectividad judía. Porque él fue uno de los primeros que se ocupó de la causa de la Embajada de Israel y que cargó con el lastre de la maldita teoría de la implosión, ¿no? Y claro, ¿cómo la colectividad judía no lo iba a cuestionar? Más vale. Y además porque hicieron una investigación desastrosa, pasaban los años y no pasaba absolutamente nada. Y el tipo tenía una cosa muy culposa con eso. Entonces trataba de defenderse de eso, mostrando sus pergaminos, los libros que escribió. Escribió un libro defendiendo toda su teoría y el trabajo que había hecho la Corte durante varios años. Pero era una locura, porque yo creo que, no sé, pongamos que lo veía cada 2 meses. No sé, estoy diciendo, cada vez que iba me decía lo mismo. En el libro decís que también tenía la paranoia de que lo envenenaran, sí, y un encono muy particular hacia Cristina. Sí. Esto del temor, de la paranoia de Fait era un tipo muy obsesivo, meticuloso en todo. Cuando contrataba un relator para su vocalía, directamente le tomaba, no sé, le tomaba examen de recurso extraordinario antes de lo primero que hacía, ¿no? Pero cuando tomaba una ordenanza, el tipo que le iba a servir el café, qué sé yo, le hacía recitar la Constitución, ¿no? A ese nivel. Después los tipos se lo agradecían, ¿no? Porque salían sabiendo mucho. Y tenía una paranoia particular con un señor que también es un personaje del libro,
que es el señor que sirve el café en los plenarios de la Corte. ¿Aguirre? Aguirre, se llama Julio Aguirre. Que además, lo que me gustó de empezar a entender cómo es el trabajo de los ordenanzas en la Corte, que son un montón, es que es una réplica de la familia judicial. O sea, los ordenanzas tienen familia de ordenanzas. Entonces todo tribunal es lleno de los parientes de la ordenanza mayor, ¿no? Y Aguirre, el padre había sido ordenanza, había trabajado con Molino O'Connor, y tenía al hijo, al sobrino, y la familia de Aguirre es recontra conocida en la Corte, son salteños, y Aguirre tiene una cosa muy particular, que es que le han confiado mucho, porque es la única persona que entra a la reunión de los jueces supremos, que entra sin pedir permiso, porque nadie puede entrar a esas reuniones, ni siquiera los secretarios. Buena fuente de información ahí. Sí, pero no sabés lo que es Aguirre. Aguirre es una tumba. Pero se ve que Aguirre le daba sospecha a Fayt. Y en una época lo tuvo él de ordenanza en su propia oficina, porque además Fayt era salteño, ¿no? Entonces tenía esta cosa en común, y que venga Aguirre a mí. Bueno, pero claro, se ve que en un momento pescó el perfil del personaje y le empezó a sospechar de él, por una cosa que se le ocurrió un día, ¿no? Y que se le metió la idea en la cabeza de que le iba a poner algo en el té. Sí. Y bueno, lentamente lo hizo sacar de la vocalía de él, y Aguirre volvió a los plenarios de todos los supremos, ¿no? Pero bueno, Fayt tenía estas cosas. Y así como tenía estas cosas, era el que daba la nota en todas las reuniones en los plenarios, ¿no? Porque los jueces son seres humanos, ¿eh? No tengan ninguna duda. Dicen malas palabras, van al baño. O sea, pero cuando están ahí, entran, pisan la alfombra roja y se transforman. Se convierten. ¿No? Y usted, porque usted es doctor, después se reputean en el pasillo. Y decís que también existió en un tiempo, pero ya no, aunque de alguna manera se resignificó lo del besamanos. Ah, sí. El besamanos existió. El besamano es un ritual por el cual todos los fines de año todos los empleados y funcionarios de la Corte hacían cola para saludar ministro por ministro, un ritual, ¿no? Que hace añares se hacía te beso la mano. Pero una cosa totalmente arcaica. Y la verdad que una de las cosas buenas que hizo Lorenzetti fue quitar ese ritual, que era un sesgo muy medieval, ¿no? Ahora te servimos. Lo que te iba a decir de Fayt es que el tipo tenía esta cosa de dar la nota siempre, ¿no? Entonces entraba al acuerdo y por ahí se hacía el vivo, estaban todos acartonados y él decía: ¿y usted, doctor Zaffaroni, de qué aeropuerto nos va a hablar? Porque le criticaba que viajaba mucho. ¿Le dijeron ya que usted tiene piel de valija? Le decía, ¿no? Y se lo decía delante de todos. Y de pronto le decía, no sé, le decía piropos a Elena Hayton. Pero así como te decía esto, te decía cosas, se metía en los temas más de los que nadie iba a hablar, ¿no? O sea, los temas que nadie quería tocar, él sacaba el tema de la manera más directa, además, ¿no? En una oportunidad, después que salió el fallo de la ley de medios, la vocera de la Corte le dio una nota a la revista Noticias, La Vocera, y sale fotografiada posando agarrada de un caño en la revista Noticias. Un poco para criticar a la Nata en ese momento, que había cuestionado el fallo. Pero fue una cosa que estaba todo el mundo judicial alborotado, porque la piba salió con un escote tremendo, agarrada de un caño. Y entra Fayt al acuerdo, y era como que nadie decía nada, obviamente, ¿no? Nadie decía nada. Y agarra a Fayt y lo encara a Maqueda, que es el más perfil bajo de todos, el que nunca abre la boca. Y le dice: doctor Maqueda, ¿usted leyó la revista Noticias?
¿no? Y Maqueda se pone todo colorado, porque el tipo generaba eso, era un provocador tremendo. Todo el mundo lo tiene más a Zaffaroni como el provocador, pero adentro de la corte, o sea, en las reuniones plenarias, era Fight el que hacía todo ese lío, digamos, ¿no? Nosotros hicimos un aporte desde Santa Fe, mejor dicho, desde Rafaela. Un pequeño aporte. Un pequeño aporte de uno de los supremos. Y en el libro vos comenzás hablando de él, de Ricardo Lorenzetti, y un diálogo que sostiene con Cristina, ya casi al término del mandato. Y es el último diálogo. Claro, llama la atención porque es un diálogo en donde estaban ellos dos. Sí. Y aparentemente no había testigos. Bueno, había testigos. Claro, porque contás con lujo de detalles la conversación. Sí. Y no sé si hasta los gestos. Y bueno, pero esa es la magia del periodismo. Está bien, no, te iba a preguntar si trabajás, ya que entramos en el tema periodístico, como se trabaja en los libros de no ficción, tratando de replantear el escenario y tal vez descubriendo cuáles pudieron haber sido los diálogos o si realmente en ese sentido ese diálogo existió. Es textual. Ese diálogo existió, fue así, doy fe, y nadie me lo desmintió desde que salió el libro. Ni creo que lo vayan a desmentir, o sea, es así. Porque bueno, uno se va haciendo de fuentes con los años y buscando la manera de contar. Nada que encuentren en el libro es inventado ni es fruto de mi fantasía, todo es producto de muchísimas entrevistas con personas que me merecen confianza, como fuentes de información. Hay algo que yo me propuse con el libro para también hacer algún aporte distinto y pensar, bueno, uno a veces también empieza a pensarse a uno como periodista, ¿no? ¿Qué te puede distinguir o qué puedes aportar distinto? O qué es lo que te gusta a vos y que no le gusta a otro, ¿no? Y a mí siempre me gustó mucho mezclar la crónica con la información, ¿no? Aunque hay una cosa que tiene el periodismo judicial que es muy duro. El ponerse a leer un expediente es una cosa tediosa. Y transmitirlo es un desafío descomunal, porque ¿cuál es nuestro laburo? Traducirlo, que sea interesante, que sea entendible, que sea atractivo, que se entienda, que te pueda dar pistas sobre cómo se gestó, que te pueda dar pistas para una lectura política. Son muchas cosas, ¿no? Y bueno, yo pensaba que después de tantos años de andar por ahí y esto también me lo hicieron ver un poco unos colegas de la revista Anfibia que me encargaron una vez una nota que fue un poco la antesala de este libro. Periodistas a quienes respeto un montón y de quienes he aprendido mucho, Cristian Alarcón y Martín Ale. Ellos laburan, la revista Anfibia es una revista digital que tiene mucha crónica y mucho investigación y crónica, básicamente. Y ahí, bueno, hice como una especie de primer experimento de a ver cómo se podía contar cierto proceso de la corte con algún atractivo, ¿no? Y bueno, y me pareció que mi fuerte podía ser ese, escribir un libro que abra las puertas de ese mundo tan cerrado que es la corte, que te puedas meter adentro de sus recovecos como si llegaras a una camarita y escucharas todo. Y bueno, combinar ese lujo de detalle de la crónica, pescar las costumbres, lo que hace, lo que identifica al funcionamiento del sistema, y mezclarlo con la información densa de los fallos, ¿no? Me parecía que podía ser una buena combinación para además convertir un tema que por lo general aleja mucho al lector, que intimida, ¿no? Porque el tema judicial en general intimida la lectura. Algunos que te dicen, no, yo ni leo eso porque no entiendo nada de derecho. Y no, yo quería hacer algo que decía que no tenga que saber de derecho, como me pasó a mí, en definitiva, ¿no? Y bueno, y por eso vas a encontrar que está recreado en el libro, mucho de la vida interna de la corte, de los rasgos de cada uno de los jueces, de su vida, de su biografía,
de cómo se trataban con la gente, cómo trataban a los empleados, quiénes tenían, bueno, quiénes, qué sé yo, la rutina en el despacho de Raúl Zaffaroni no tenía absolutamente nada que ver de lo que podía ser la rutina en el despacho ni de Fight, ni mismo en el de Maqueda. Zaffaroni es un tipo que iba a trabajar sin corbata, que iba en guayabera a trabajar. Una vez le regaló a Fight una guayabera, se la llevó de regalo de tanto que lo cargaba con los viajes, le llevó la guayabera de regalo. Pero de pronto en otras oficinas uno se encontraba con un nivel de formalidad intimidante. Bien de eso de que se te viene el edificio judicial encima, ¿no? Mismo Carmen Argibay, que era una mujer muy desacartonada en su trato con la gente y todo, en el despacho de ella era todo recontra formal. Con Elena Hayton de Nolasco una vez me pasó algo increíble. La fui a hacer una entrevista y vino una fotógrafa del diario conmigo y la fotógrafa la tuteó. Y Hayton se rayó de una manera, le dijo... ¿Hayton o Carmen? Hayton. Hayton. No te voy a permitir que me tutees. Así, como si además estuviera hablándole, no sé, a la hija también, ¿no? Pero yo me quedé helada. Aparte yo no la conocía, era la primera o la segunda vez que la veía, ¿no? Y dije, mamita, ¿no? ¿Cómo tratará a su gente? Si a una fotógrafa desconocida la trata así. Bueno, y aún así, después Elena Hayton de Nolasco terminó siendo alguno de los votos más razonables. Ya sabías que era sobrina de Jauretche. Sí, Ajá. sí. En realidad ella no es la sobrina, su marido es el sobrino. Ella era sobrina política. Pero hubo una ayudita de Jauretche para que Sí, entrara. Jauretche le consiguió su primer trabajo en tribunales. Sí, años 70. Ay, no me acuerdo, ya me olvidé. No me acuerdo todas las fechas, perdón. Hay una construcción de los personajes que en realidad son personajes reales. En todo caso hay una semblanza de cada uno de ellos. Pero volviendo al tema de Ricardo Lorenzetti, Sí. que vos comenzás el libro con él, Sí. y con ese diálogo que pareciera ya un diálogo... No contamos el diálogo. Un diálogo final, Sí. pero en ese diálogo hay como una suerte de despedida de dos figuras políticas. Y sí. Y Lorenzetti también vos mencionás que ingresa a la Corte Suprema de la mano de Cristina. Sí. Sí, eso es impresionante porque además el arrepentimiento que tuvo en los últimos tiempos Cristina no se pueden imaginar. Con toda razón, ¿no? Cristina lo da con Lorenzetti a través de un senador, Nicolás Fernández, senador por Santa Cruz, pero que también se formó acá en la Universidad del Litoral, que venía mucho a las charlas de Lorenzetti, que se hizo muy amigo de Lorenzetti, que le tenía una admiración tremenda, se hicieron medio amigos. Dos personajes con grandes aspiraciones, tanto Nicolás Fernández como Ricardo Lorenzetti. Lo que pasa que uno en Ricardo Lorenzetti no lo veía al principio, esta cosa, las aspiraciones. Y Nicolás Fernández, que tenía mucha relación con Cristina en ese momento porque compartían trabajo en el Senado, cuando empezaron a buscar el cuarto juez que les faltaba y no sabían a quién poner, le lleva el nombre de Lorenzetti y además lo invitan a dar una charla. Y a Cristina le pasa lo que le pasa a mucha gente la primera vez que lo escucha a Lorenzetti, que es que quedó fascinada, porque el tipo tiene una oratoria muy eficaz, ¿no? Tiene una forma de hablar que es como un encantador de serpientes. Claro, lo que pasa es que después cuando lo escuchás 4 o 5 veces te das cuenta que siempre repite lo mismo y que va agregando alguna vueltita de tuerca, ¿no? Entonces tiene
pero va generando la efectividad de ese discurso que se repite, ¿no? Y bueno, pero Cristina lo escucha por primera vez, hablando de contratos y de una serie de cuestiones que son la especialidad de él, de derecho ambiental. Nicolás Fernández le arregla hacer un congreso internacional de derecho ambiental en el Calafate. Así que desembarca Lorenzetti todavía sin nada en el horizonte en el Calafate con su congreso de derecho ambiental y se empieza a hacer amigo del núcleo kirchnerista más cercano, ¿no? Y bueno, despacito, Nicolás Fernández la va convenciendo. Un día le lleva, además, le dice, tomá, mirá el currículum de este hombre, 600 páginas. Y hay un dato muy gracioso que yo lo cuento en el libro, que es que la primera vez que Lorenzetti la va a ver, le lleva un libro dedicado. Y le pone para la senadora, y le escribe mal el apellido. Kirchner le pone. La ignorancia, ¿no? El tipo no sabía dónde estaba, no sabía ni con quién estaba prácticamente. El marido presidente, ¿no? Escribe mal el apellido. Y bueno, y se instala el nombre de Lorenzetti, lo promueven para la corte. Ese último diálogo que se da en el 2015, poco antes de que Cristina deje la presidencia, es previo al balotaje. Y se ponen a hablar del liderazgo de Mauricio Macri y de Daniel Scioli, ¿no? Y ahora, bueno, después si quieren profundizamos un poquito más el tema del liderazgo de Lorenzetti, porque llegan a hablar de esto, ¿no? Porque había ahí una tensión permanente de los últimos años en que Lorenzetti fue un enfrentamiento ya abierto, ¿no? Con el gobierno de Cristina, ¿no? Cómo se fue metamorfoseando, y que empezó a generar una duda, incluso adentro de la Corte, de generar la duda de sus propias aspiraciones. Que sus propios colegas, ¿no?, decían, ¿pero este quiere ser presidente de la Nación? ¿No? Y empezó a generar esa duda, con tanto despliegue de ambición, ¿no?, que se la pasaba haciendo. Y bueno, y se ponen a hablar de los candidatos. Y él le dice, bueno, vos sabés, Cristina, que de ahora en más, como que va a haber... Le quería decir que había una imagen que él veía por delante un escenario de tanta debilidad institucional, que le dice, vos sabés que de acá en más va a haber 3 presidentes, ¿no? Porque lo que decía era que tanto Scioli como Macri se caían a pedazos. Va a haber un presidente del Poder Ejecutivo, un presidente del Poder Legislativo y el presidente del Poder Judicial. Que alguien me diga desde cuándo el Poder Judicial tiene presidente, ¿no? Pero lo que le estaba queriendo decir era algo que además venía diciendo en muchos discursos, ¿no? Que es cierto y que tiene que ver además con una teoría sobre el papel del Poder Judicial en los sistemas políticos que es medio mundial, ¿no? Y que es esta cosa de poner el acento en el papel del Poder Judicial, de ponerle límites al poder político, ¿no? Que es una obviedad. Lo que pasa que de lo que se está hablando ahora es de un Poder Judicial que cumple un papel político en esa puesta de límites, ¿no? Que no es gratis. Y que hemos visto acá muy a menudo, no solamente en fallos de la Corte, y casi que son los menos los de la Corte, ¿no? Pero cómo el Poder Judicial tiene una capacidad a veces de generar fallos, que terminan o distorsionando medidas de gobierno o generando o casi reemplazando medidas de gobierno, ¿no? Sí, reemplazando al Poder Legislativo. Reemplazando al Poder Legislativo, en eso sí se ha metido en territorio legislativo la Corte en varias oportunidades, ¿no? Y bueno, es un poco eso. Y lo que le estaba diciendo el tipo es, acá mandamos nosotros, ¿no? Que la verdad que los veníamos escuchando seguido, ya se lo habíamos escuchado decir, pero es un diálogo que, bueno, cuando
siendo entre ellos dos, en la intimidad de una salita de la Quinta de Olivos y qué sé yo, da un poco de impresión. ¿Te parece que estaba pintando o vaticinando el escenario que estamos viviendo hoy? Con este protagonismo del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial. Y en parte sí, en parte sí. Y yo creo que también le estaba anunciando a ella las consecuencias que se le venían a ella, ¿no? A ella y al kirchnerismo, ¿no? Que bueno, que la verdad que si uno se pone a evaluar hoy cuál es la peor campaña que le están haciendo a Cristina como eventual figura electoral y bueno, al kirchnerismo en general como fuerza, toda empieza en Comodoro Pi, ¿no? Pero yo pienso que empieza en Comodoro Pi, pero que tiene un plafón en la Corte. Que no, por el tipo de relación que se ha dado entre los jueces federales y la Corte, que no existía en otra época, ni Nazareno tuvo esa relación con los jueces federales, no tenía ascendencia sobre el fuero federal. Lorenzetti sí, Lorenzetti les da respaldo, les da presupuesto, les da personal, los llama para tener reuniones reservadas, para solapadamente dar indicaciones o pequeñas sugerencias, ¿no? Porque la gente pide, la gente dice, que eso es algo de sus discursos también, ¿no? Lo que necesita la gente. ¿Qué te dijo lo que necesita la gente? No, lo que necesita la gente en materia de corrupción. Yo creo además, y esto es una opinión personal, que el concepto corrupción, que no hay nada más lejano a la vida de cualquier ciudadano común que el concepto corrupción. O sea, es un concepto alejado. O sea, yo creo que la gente sufre mucho más a veces por sus dificultades para hacer un trámite judicial que por lo que le pueda causar la corrupción, ¿no? Política. Creo que hay una construcción, ¿no? Una maquinaria de generar así como se genera miedo a la inseguridad, ¿no? Y todo, hay un miedo a la corrupción que tiene una base medio extraña, ¿no? No sé, ¿hacemos preguntas ahora o cómo quise? Sí, podemos. Sí, yo no tengo problema. Descansamos y pasamos el micrófono. Ah, Estás agregando. Claro. Nadie mejor que un corrupto para hablar de corrupción. Y puede ser. Es la forma de disimularla, ¿no? La última pregunta y después pasamos el micrófono para que participemos todos. ¿Te parece que la construcción que él mismo hace de su persona, esa construcción de poder personal, se proyecta también como parte de un poder corporativo con intencionalidades por sobre la democracia? No sé si por sobre la democracia. De condicionar, por ejemplo, al Poder Ejecutivo, al Legislativo, de condicionar al Ejecutivo, de tener la última palabra. La Corte tiene la última palabra siempre, por naturaleza. Está en su ADN, digamos. Lo que pasa es que podés usar ese poder de una manera u otra, ¿no? Y podés usar ese poder para ampliar derechos, como lo hizo la Corte en toda su fase hasta el año 2008-2009, o podés usarla para generar problemas políticos, o enfrentamientos, o climas, ¿no? Climas de opinión. Porque el tema es ese. A veces la Corte, si uno analiza los fallos, no ha puesto en peligro la gobernabilidad. No ha sacado fallos que digan tiembla todo, ¿no? Pero generan climas, ¿no? La sola confrontación del presidente de la Corte con la presidenta de la Nación te genera un clima. A mí me parece interesante mirar a partir de qué momento además se produce eso. Que es el momento de este viraje que empieza a hacer Lorenzetti, ¿no? Que yo pienso que es por aspiración personal, pero hay algo que no hay que perder de vista, que es que vos me decías, ¿es algo corporativo?
él representa a otros, no sé. Él hizo una cosa muy astuta cuando llega a la corte. Como él venía de la actividad privada, venía de ser un abogado, y la verdad, en Buenos Aires nadie lo conocía, y ni siquiera él sabía dónde quedaba la corte. En la corte le decían el abogadito de Rafaela. Lo habían bautizado así, el abogadito de Rafaela. El abogadito de Rafaela, después de unos años, les dio 3 vueltas a todos. Pero cuando llega, esa era la imagen que tenía él. Entonces, ¿qué hace él para construir esta especie de liderazgo jurídico-político que desarrolla? Primero se mete en el bolsillo a todos los jueces. Lo primero que hizo fue asociarse a la Asociación de Magistrados, ¿no? Que es la asociación más tradicional y corporativa que representa a los jueces de todo el país. Después empezar a hacer encuentros de jueces cada 2 años. Unos encuentros donde van los jueces de todo el país, se van a un hotel 5 estrellas, se quedan 4 días con un clima de viaje egresados, pero hablando de las cosas que les importan a ellos, con talleres y paneles y todas cosas en términos que les interesan a ellos, para desarrollar objetivos. Han hecho cosas muy interesantes, como por ejemplo, en los primeros años, la primera reunión esta de jueces, conferencia de jueces, fue donde se empezó a desarrollar una política de comunicación abierta, ¿no? de la Corte, que después tuvo una modificación con el correr de los años. Pero para los que somos periodistas, que íbamos a la Corte y golpeábamos puertas y no conseguíamos ni un dato, la apertura que tuvo la Corte fue muy impresionante, la apertura comunicacional, ¿no? Y el hecho de que difundieran los fallos por internet, por ejemplo, ¿no? Que parece una pavada, pero es algo que te acorta camino, o sea, te acorta trabajo. Si no, eran horas buscando un fallo, ¿no? Eso fue parte de la primera conferencia que fue acá en Santa Fe. Y esto él lo empezó a repetir cada 2 años, ¿no? Y fue algo que lo fortaleció mucho y que le dio mucho apoyo de los jueces de todo el país. Simultáneamente con esto, una construcción muy particular de la relación con los jueces federales porteños, ¿no? De invitarlos a comer un asado cada tanto, de cultivar ese vínculo, ¿no? De ocuparse de esos jueces, invitarlos a dar charlas, a dar paneles. Hay un tema también que es clave, que es el manejo del dinero. La Corte tiene el manejo del dinero del Poder Judicial, ¿no? Y esto, por eso yo decía antes que ¿qué les da? Les da empleados, les da plata. Pero todo eso tiene un costo, ¿no? Venía a la reunión de jueces. Ustedes no saben, cada vez que había una reunión de jueces, los 3 secretarios, mano derecha de Lorenzetti, era llamando todo el día a los jueces uno por uno. 900 jueces de todo el país, llamando uno por uno para que fueran a la reunión. Y conseguían que hubiera 500, 600 jueces. Era, pero un trabajo. Y así fue que fue cosechando poder. Entonces vos decís, hay algo corporativo, y ahí se armó una alianza importante, ¿no? Lo que pasa es que también estos jueces tienen como cierta deuda de gratitud con Lorenzetti, que les consiguió tantos beneficios, que les da 4 aumentos por año, ¿no? El promedio de aumento del Poder Judicial de la Nación en los últimos años fue 40%, se adelantaron a todas las inflaciones habidas y por haber, ¿no? Estuvo chamullando desde que llegó a la Corte con que iban a modificar la exención del impuesto a las ganancias, que todos los jueces iban a pagar ganancias. Lo dijeron todos en la audiencia pública, que estaban a favor de que los jueces paguen ganancias, y nunca movieron un dedo para que realmente esto se produjera, ¿no? En una oportunidad empezaron, a instancias de Raúl Zaffaroni, a tener reuniones, porque ¿cuál es el problema que tienen? Que cuando la Corte del Menemismo pone este beneficio, lo que hace es declarar la inaplicabilidad de la ley para los jueces, claro, la intangibilidad, invocando la intangibilidad de los salarios, sacan una acordada y dicen, para nosotros no es aplicable por la intangibilidad, ¿no? Pero ¿quién viene detrás? Todos los empleados, funcionarios, secretarios del Poder Judicial. Entonces tienen un problema grande,
que no son solamente los jueces que ganan mucha plata y si les quitaran eso representaría un 35% más o menos, ¿no? Nadie paga ganancias en el Poder Judicial. Y bueno, y nunca pudieron hacer frente a resolver ese tema que para el común de la ciudadanía sí es irritante, porque es un privilegio descomunal, ¿no? Otro de los tantos. Otro de los tantos. Comer canapé de caviar con champán, que fue lo primero que, que descubriste que se comía en los agapes ahí, se comía canapés. Eso también es un privilegio. Se comían canapés con caviar. Después de un par de años, el caviar desapareció. La Corte tiene un tipo al que contratan para hacer el catering, que es un personaje así muy bizarro, que es un tipo que tiene una empresa de catering particular, ¿no? Pero que, no sé, es muy especial. Es igual a Jack Nicholson físicamente. Sí, le dicen Jack Nicholson en la Corte. Y tienen el servicio de catering de este hombre desde la época de Nazareno. Miren si serán conservadores, ¿no? Que hasta el servicio de catering conservan. O sea, de los sandwichitos, los los de miga y los fosforitos y las medialunas son los mismos de hace 1000 años. Yo me entero porque hacen un brindis por el Día del Periodista en general. Otra cosa que hizo Lorenzetti para cimentar este poder y este liderazgo es instalar una costumbre de hacer desde el año 2008 lo que llama la apertura del año judicial. ¿Qué es? Es un discurso donde invita a representantes de los jueces de todo el país, donde baja línea. Donde le baja línea a todos los poderes y a la ciudadanía. Entonces ahí empezó a mostrar como un perfil más político, cada vez más político, ¿no? Entonces elige temas, los hits de los últimos años eran el narcotráfico y la corrupción, ¿no? Y mezcla todo, bueno, qué sé yo. Sí, con lo de la AMIA le fue bastante mal. No, con la de la Embajada de Israel, que dijo que haber cosa juzgada, fue un papelonazo, que dijo que el caso de la Embajada de Israel, que justamente está en manos de la Corte, era cosa juzgada, y tenía una sentencia firmada por su propia Corte, por él mismo, que decía que la causa seguía abierta, una sentencia del año 2006, una cosa insólita, ¿no? Pero todo ahí quedó la demostración de cómo lo único que le interesaba era contestarle a Cristina, que había hablado el día anterior en la Asamblea Legislativa, y había hecho un reclamo al retraso judicial con estas causas, ¿no? Y además Cristina en ese momento justo se había aparecido muerto Nisman, se mezclaba con el tema de Nisman. Otro tema, a Nisman lo conociste. Sí, a Nisman lo conocí. Bueno, sí. hacemos circular el micrófono y hacemos circular las preguntas también. ¿Te parece? Una pregunta que quedó sin contestar en ese pequeño recinto de Olivos. Sí. ¿Qué le contestó Cristina? Cristina le dijo... No, igual tenés que leer el libro, pero... Si no te estoy contando todo, escúchame. No, ella estuvo muy piola porque le dijo algo así como que, claro, que lo que pasaba era que Néstor y ella eran inigualables. Bueno, igual léanlo el diálogo porque es divertido. No, yo lo escribí mejor de lo que lo estoy contando. Te quería hacer una pregunta que es sobre el tema Milagro Sala. Sí. ¿Qué opinión tenés sobre lo que va a hacer la Corte? Y me cuesta opinar sobre algo que no sé, pero, o sea, ¿qué vaticino decís? La verdad que no tengo mucho vaticinio, pero si me entré en especulaciones y por lo que veo que los movimientos que hay, yo tengo la impresión de que la Corte no va a resolver la situación de detención, pero que tiene una variante que es cuestionar el fallo del Superior Tribunal de Jujuy y decirle que haga un nuevo fallo. Entonces no quedar como que la Corte la liberó, pero acomodar los melones, digamos, ¿no? Frente al nefasto panorama internacional que tenemos. Esa es una de las que se me ocurre, porque además hay una cuestión en el medio que es
¿Vieron cómo la cantidad de formalismos que tiene el Poder Judicial? Que es que cuando llega un caso a la Corte, por ahí, bueno, uno lo conoce por lo que lee en los medios, ¿no? Pero la cuestión de la detención de Milagro Sala o el caso que sea, llega por cuestiones muy específicas. Entonces, más de una vez habrán oído decir que tal juez o tal otro no se pronuncian sobre un tema porque no está planteado, ¿no? Entonces, lo que no está planteado no se resuelve. Bueno, en este caso, por ejemplo, ¿cuál es el planteo que llega a la Corte? Llegan dos planteos. Uno tiene que ver con el reconocimiento de la inmunidad de arresto, o no, que tendría Milagro Sala como integrante del Parlasur. Y si es equiparable a los fueros que tienen los diputados nuestros. Entonces la defensa de Milagro Sala dice, nuestra ley que determina la designación de integrantes del Parlasur, dice que tienen los mismos, el mismo tipo de inmunidades que los diputados. La Cámara Electoral interpretó otra cosa. ¿Viste? La Corte no sé. La otra cuestión que llega a la Corte es la discusión sobre la detención propiamente dicha. Si es arbitraria o no es arbitraria. La defensa de Sala dice que es arbitraria porque el superior tribunal ni los jueces inferiores fundamentan debidamente cuáles son los riesgos, lo que se llama riesgos procesales, o sea, peligro de fuga y peligro de que entorpezca la investigación, ¿no? El superior tribunal de allá toma otra variante que es muy controvertida, que está en desuso en derecho, que es decir, que como le imputan delitos que tienen una expectativa de pena muy elevada a largo plazo, uno puede prever que va a tener que quedar detenida. Entonces va presa. No tiene derecho a esperar el juicio en libertad, ¿no? Esa es una modalidad que se usaba antes, pero que está realmente en desuso, porque se considera privativa de ese derecho de esperar un juicio en libertad, ¿no? Y hay además internacionalmente incluso está establecido que además una persona, que hay un límite para la prisión preventiva, ¿no? Y que tiene que estar muy demostrado que es alguien peligroso. Bueno, entonces lo otro que está en discusión es esa arbitrariedad. Y cuando los abogados de Milagro Sala llevan el tema a la Corte, invocan además el informe que hizo el grupo especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, perdón, para detenciones arbitrarias, que es el que dice que la detención de Milagro Sala es arbitraria. Es una opinión no vinculante, no es obligatoria para nuestros tribunales, pero tiene un peso específico indudable, ¿no? Que venga la OEA y te diga eso. Lo que sucede es que hay dos jueces de la Corte, y uno es oriundo de esta provincia, Horacio Rosati, que tienen una postura bastante peculiar sobre cuán obligatorios son las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cualquier otro pronunciamiento de la Comisión Interamericana o de estos organismos internacionales, ¿no? Tanto él como Carlos Rosenkrantz tienen una visión muy restrictiva y ponen en duda que sean de carácter obligatorio. A punto tal que se ve que incluso han convencido a sus colegas, porque hace poco sacaron un fallo, hace un mes, por ahí, un poco más, un caso de libertad de expresión, es un fallo contra la revista Noticias, que, ¿saben qué era? Era un caso donde Carlos Menem le hizo juicio a la revista, al director de perfil, a Fontevecchia y a D'Amico, que estaba en esa época, por una nota donde hablaban del hijo extramatrimonial. Y a Carlos Menem le había ido bien, había conseguido condenas, pero intervino la Corte Interamericana y sacó un fallo diciendo que Argentina tenía que revisar esa sentencia.
pues no la revisó. Esta Corte, con votos de jueces que en otra oportunidad habían dicho que eran de acatamiento obligatorio las sentencias de la Corte Interamericana, entre ellos Lorenzetti, esta vez dijeron otra cosa. Con lo cual, lo que te estoy planteando con esto, no sé si se entiende el concepto, es que tengo mis dudas, porque tienen una mirada muy peculiar. También es un dato el hecho de que hayan pedido informes médicos, ¿no? Porque sobre la situación de Milagro Sala. Pidieron un informe sobre su estado de salud, sobre cómo es atendida en relación a las otras detenidas de ahí de Alto Comedero, sobre su estado psíquico, que le hicieran entrevistas y demás, y que todo estuviera firmado por médicos del cuerpo médico forense. Con lo cual, esto fue muy llamativo porque porque los defensores no habían pedido nada que tuviera que ver con la salud de ella. Pero la Corte lo pide después que ella tiene un intento de quitarse la vida. O por lo menos de autoagresión, ¿no? Que se clavó una tijera en el abdomen cuando le fueron a decir que tenía que ir a una audiencia más, que le iban a notificar 3 causas más aparte de las 8 que ya tenía. Y venía a discutir con otra presa y bueno. Y en ese momento la psicóloga que la estaba atendiendo firma un informe que además decía que no estaba en condiciones de ir a enfrentar una nueva audiencia judicial porque estaba con fantasías de autoagresión, estaba muy deprimida, con llanto permanente, bueno. Entonces hay que ver si la Corte no encuentra alguna tangente y si no utiliza ese informe de salud para otra cosa, ¿no? El otro día salió una nota en Clarín muy sugestiva que la escribe uno de los editores, Julio Blanc, donde dice que la Corte va a tomar decisiones donde va a equiparar derechos de los represores con los de Milagro Sala, repartiendo prisión domiciliaria, ¿no? Yo la versión de la prisión domiciliaria en relación a Milagro Sala no la escuché. Me parecería extraño, o sea, salvo que digan que tiene que seguir detenida y para descomprimir el problema, el lío y la imagen, la manden a la casa, digamos, ¿no? Podemos especular un montón de cosas. De la información que yo tengo información más cercana a que van a revocar el fallo del Superior Tribunal de allá, pero sin decir demasiado. Pero no quiero generar una expectativa sobre algo que realmente no sé, porque sabés que además está en juego la libertad de una persona, ¿no? Y supongamos que yo diga, la van a liberar. Y después no sucede. Para mí es un dolor terrible, ¿no? Una vez tuve una experiencia muy tremenda con una situación así, con Romina Tejerina. Varios diarios contamos cómo venía la votación del caso Romina Tejerina. La dejaban en libertad, la dejaban libre. Pero le agarró un ataque de caspa a Lorenzetti a la noche, a las 11 de la noche. Él era el que definía la votación. Y dio vuelta al fallo. Y a la piba la dejaron adentro. Y me acuerdo que todos medios de tirada nacional, que anticipamos que le iban a dejar en libertad. La Nación también. Lo mal que me sentí en esa situación. Y la verdad que fue un aprendizaje, porque dije, ¿para qué voy a andar anticipando algo? Porque tengo a mi jefe que me dice, ¡ay! ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Los editores de los medios tienen una facilidad para venir y decirte, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Y decirme, ¿y qué van a decidir? Y yo qué sé, no sé. O sea, puedo presumir un montón de cosas. Uno tiene que buscar la forma, en todo caso, de narrar hipótesis o de explicar esto, cuáles son los condimentos que se están dando, cómo está virando la Corte en su toma de decisiones, pero, viste, cuando está en juego la libertad de alguien es difícil. Gracias. Irina, yo soy un convencido que uno de los graves problemas que tiene Argentina es el Poder Judicial, digamos, ¿no? Sí. Porque
Si tuviéramos un poder judicial totalmente independiente, muchísimas cosas que pasarían en la política, como por ejemplo la corrupción, estaría solucionado, digamos, ¿no? Teniendo en cuenta que tenemos a un Bonadío que le dicen la embajada, teniendo en cuenta jueces que se dan vuelta como una tortilla por cada gobierno cuando son apretados, jueces que son de servilleta, con una familia judicial que se sigue retroalimentando, con un consejo de la magistratura que teóricamente debería funcionar y regular todo esto y que siempre lo han trabado, digamos, para que todo siga como siga. Sí. Te recuerdo que el manejo del dinero lo iba a manejar el consejo de la magistratura, digamos, ¿no? Y Lorenzetti fue el que Sí, dijo que sí. tenía que... La Constitución dice que lo maneja el Consejo. Claro. La pregunta es, suponiendo que pase algo extraordinario y en el 2019 y se cambie el gobierno, ¿no? ¿Cómo se arregla esto? Cortita, cortita. ¿Me mataste? Sí, voy a escribir otro libro, listo. Hay un problema, además de todos los que ya mencionaste, que tiene que ver con todo lo que está haciendo este gobierno. Que no es solamente... no pasa solo por los favores, tolerar figuras como esta, actuarle con funcionalidad, que los jueces les actúen con funcionalidad. Están ejecutando medidas prácticamente de colonización del Poder Judicial, ¿no? Pero que es también lo que te demuestra que qué facilidad de metamorfosearse que tienen los jueces, ¿no? Porque se adaptan a la que venga. Varias cosas. A lo que voy es, si viene un próximo gobierno, no solamente se va a tener que ocupar de todo esto que hay, sino de todas las cosas nuevas que va montando este gobierno encima, ¿no? Por ejemplo, a fines del año pasado, el 30 de diciembre promulgan una ley que reforma los tribunales orales federales en Buenos Aires, ¿no? Hay una queja histórica de que 6 tribunales orales no alcanzan porque los jueces están tapados de trabajo y durante los últimos años se dedicaron mucho a hacer juicios de lesa humanidad. Los jueces son de vivos también, viste, todos ahí diciendo, sí, yo ahora hago causa de lesa humanidad, sáquenme todo lo demás encima, ¿no? Bueno, entonces a partir de eso, ¿qué hacen? Generan un sistema por el cual, por ley, duplican los tribunales orales, pero ¿cómo lo hacen? Transforman tribunales orales criminales ordinarios que se dedican al día de hoy a resolver delitos comunes en tribunales orales federales. En Capital Federal hay 30 tribunales orales criminales, o sea, 90 jueces, porque son 3 por cada... Hay vacantes, pero bueno. ¿Cómo los eligen? ¿Quiénes van a ser los tribunales orales federales? Primero, esos señoras y señores no concursaron para ser jueces federales. No concursaron para juzgar delitos complejos, ni delitos federales, no. Concursaron para delitos comunes. Los concursos son así, son por especialidad. Segundo, ¿cómo los eligen? La ley dice que con una mayoría simple de consejeros de la magistratura. Entonces vos entendés que... ¿Y qué son los tribunales orales federales? Son los que van a juzgar todos los juicios que hoy están en primera instancia, con lo que le están rompiendo la cabeza a Cristina y a medio gabinete del kirchnerismo. También están apareciendo los juicios contra algunos funcionarios macristas. Pero bueno, son los tribunales que se van a ocupar de esos juicios orales, ¿no?
Y además que se estén preocupando por esos tribunales orales, significa otra cosa más, que es que no tienen ningún interés en poner en práctica la reforma procesal que se votó durante el final del gobierno de Cristina, que es una reforma procesal que adapta nuestro sistema criminal, que lo equipara, digamos, a como son los sistemas en la mayor parte de los países de todo el mundo, ¿no? Que es un sistema donde investigan los fiscales, donde los jueces son garantes del proceso, pero no cumplen un doble rol de juez y parte. Hoy los jueces investigan y juzgan, hacen todo. Solo le delegan al fiscal si le molesta la causa, ¿no? O si, no sé, tienen que disimular. Entonces, que refuercen esos tribunales orales es la demostración de que no hay ninguna intención de avanzar con el sistema procesal, por lo menos tal como se pensó en aquel proyecto de reforma, ¿no? De ese sistema acusatorio. ¿Por qué digo esto? Porque ese sistema acusatorio en realidad se oraliza todo, es todo oral, ¿no? Por ahí ponerle que lo tengan pensado para cuando sea toda instancia oral, pero igual, es un despropósito. Son jueces que ya están nombrados, ¿por qué no abren un concurso? ¿No? Es de locos. Entonces, lo que digo es, no solamente el que venga va a encontrar toda una cultura judicial ya instalada, sino que se va a encontrar con todo esto. Y de todos modos, se va a encontrar con un poder judicial que si vos mirás el recorrido histórico, se acomoda. Es lo que te decía antes, ¿no? Se va acomodando al signo de los tiempos. Mirá lo que fue pasando en la Corte. La Corte fue virando. ¿Sabés desde qué momento, cuándo empieza lentamente a ocurrir el viraje? Con la 125. Cuando empieza a aparecer una masa opositora, política, o llamarla como quieras, ¿no? Incluso Lorenzetti y Maqueda intentan meterse en algún momento ahí en las negociaciones de la 125, que no tenían nada que ver, porque ni siquiera tenían un planteo relacionado con las retenciones, ¿no? Sacaron años después un fallo sobre retenciones. Y se van acomodando. Y cada momento político, además, genera un clima propicio para una u otra relación, ¿viste? A mí me preguntan todo el tiempo, por ejemplo, ¿pero el gobierno opera sobre los jueces federales? Y yo les digo, no hace falta que les digan nada. O sea, no hace falta que vayan y le digan, usted procese a Cristina, usted procese a... No. Saben leer solos la situación. Y encima tienen el aval de Lorenzetti, para lo que gusten mandar. Entonces, es una pregunta, es una encerrona. No. Es un sistema muy dinámico, ¿no? Entonces yo hasta te diría que no sé qué pasará con un nuevo gobierno. ¿Qué pasaría? ¿No? Sí. Y no sé si puede ser igual que acá, o sea, acá lo mismo. Hay dos compañeros más. Hay 4 preguntas. Bueno. ¿Sí? Sí, antes de la pregunta decir que bueno, que decían que la CESI iba a tomar a pedido. Si te gustó el lugar podés venir con el dragón y la serpiente, con el dragón y las palabras. Perdón. Serpientes no. Serpientes no, bueno. Cuando quieras te Hermoso van a lugar. saber recibir. No, me quedé pensando con lo que decía acá el compañero que está ahí. A todos nos resulta como fácil de entrarle la opinión sobre Milagro Sala y el tema de la prisión preventiva. Pero vemos varias prisiones preventivas que algunos tampoco, el progresismo tiene a veces o el prurito o una cuestión, no sé, Milani tiene una prisión preventiva, la tiene Lázaro Báez, una rara prisión preventiva, tiene una captura a bajarse de un avión Sí. que supuestamente porque no dijo a dónde iba, y una muy rara, muy festejada por el progresismo, que es la preventiva de Cristian Aldana. No tenemos a veces como una cuestión también desde el progresismo, una cuestión que una lectura jurídica, es decir, la justicia es re mala, Y la que nos pero es re conviene. buena cuando
Pero es normal. Pasan las mejores familias. El caso Aldana se festejó como que el tipo estaba con una condena efectiva y yo digo, pero pará, no habíamos dicho con Milagro Sala que estaba mal. Sí, bueno, para unas cosas somos garantistas y para las otras no. Esa sería tu planteo, ¿no? Y un poco es así, y es la gran controversia que se da alrededor del tema de los represores. O sea, justamente, ¿no? Es un ejemplo muy antipático. Pero, por ejemplo, en el caso de los represores, fueron personas con mucho poder. Y hay casos también no tan lejanos de los que uno puede inferir que mantuvieron su poder, ¿no? Tenemos a Julio López desaparecido en Democracia, a raíz del primer juicio posterior a la declaración de inconstitucionalidad de las leyes, ¿no? En el momento que se reabren los juicios. Entonces, bueno, por ahí en ese caso podemos hacer alguna distinción. Sí, a veces somos un poco garantistas para una cosa, sí, para la otra no. A mí no me sorprende, qué sé yo. Yo tengo mi responsabilidad periodística en tratar de ser coherente. Creo que, bueno, que el periodista tiene un plus de responsabilidad en ese sentido. Que los ciudadanos, la opinión pública, la gente que tampoco forma parte del mundo judicial, diga, este está perfecto que lo metan en cana, y es parte de la vida misma, ¿no? Y es parte de la construcción de los medios. Por eso digo que tenemos una responsabilidad los periodistas en esa construcción. Yo trato de ser coherente y de mantener mi razonamiento para todo, ¿no? En general tiendo a tener ideas más bien garantistas, ¿no? Como esta palabra tan demonizada. Pero garantistas en el sentido de respetar los derechos de cualquier persona, de que se respeten sus derechos elementales. Garantista de que incluso en mi laburo, en la radio, en el diario, me ocupo de poner el ojo, sí, sobre las personas privadas de su libertad, en qué condiciones están, que cuando se habla de no sé, de la reinserción de los presos, ¿qué le diste en el sistema carcelario para que vuelva? Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Pero como esas opiniones que surgen bueno, no sé, la opinión cotidiana de la gente tienen mucho de construcción mediática, bueno, uno se tiene que hacer responsable ahí de sus actos. 2 preguntas son, en realidad acá. ¿Qué tal? La primera, pensando un poco hablas de la responsabilidad del periodismo y del periodismo judiciales, Sí. y yo terminé de leer tu libro y empecé a leer el último de Majul, que no llegué a la página 50, no te privas porque ahí de dejaron nada. de hacer sinapsis las neuronas, básicamente. Sí, lo estoy usando para tener una puerta que estaba floja en casa. Yo diría que a mí me queda la impresión como que hay periodismo de judiciales y periodismo de causas. De hacer seguimiento de determinadas causas judiciales, Sí. porque lo que yo leí por ahí en tu libro, que es lo que se lee cuando se lee tu columna en Página, cuando lees a Tuni Coleman, o algunos periodistas de La Nación, es periodismo de entretelones, del poder judicial propiamente Sí. dicho, mientras que hay otros periodistas que muchas veces me parece a mí, con una falta total de responsabilidad y Sí. demás, hacen periodismo de causas, digamos, de estar hablando de determinadas cuestiones que usualmente tienen que ver con la corrupción y con lo que vos decís, pero que últimamente también, y me meto un poco en la cuestión de género porque es la que también pone un poco en jaque al Poder Judicial Sí. en el último tiempo, termina derivando en cuestiones que hacen que la opinión popular o que la construcción social que se hace de determinadas personas sea nociva. Yo pensaba en los linchamientos, digamos, que Sí. se dieron, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires con los últimos casos de femicidio. Sí. Es una responsabilidad que me parece que como periodistas nos la tenemos que tomar más en serio, digamos, sobre todo teniendo en cuenta que hay muchas cuestiones que me parece que a la justicia le falta mucho avanzar todavía. Yo Sí. leía tu libro y yo pensaba, la justicia sigue teniendo cara de hombre. Yo cuando Sí. pienso en la justicia, pienso en un Totalmente. tipo. Es tremendo eso y debe ser uno de los organismos más misóginos que tiene la Argentina junto con la Iglesia. Me parece que están más o menos en el mismo... Sí.
¿Cómo te parece desde la responsabilidad periodística, no sin hacer juicio de valor de lo que hacen otros compañeros, básicamente, pero si no te parece que la mediatización de muchas cuestiones nos están llevando a un lugar en el que nos va a ser muy difícil salir de ahí después? Hay un problema que es que uno, como periodista, salvo que trabajes en un medio cooperativo, vos trabajás para una empresa. Llámese Página 12, llámese Clarín, llámese La Nación, llámese Mongo, El Litoral. Mongo. Tuve mal, ¿no? No, a lo que voy es a que no es que cumplimos órdenes, pero hay una agenda más o menos modelo, ¿no? Que además se retroalimenta entre los medios. Y se retroalimenta entre los medios gráficos entre sí y entre los medios, entre la tele, la radio, los medios gráficos, ¿viste? Y es una cadena de nunca acabar. Entonces, ¿qué pasa? En el periodismo de causas, que vos decís, que es algo real, yo me pongo en el lugar de algunos colegas míos, a quienes por ahí no respeto tanto, algunos más, otros menos, y terminan haciendo periodismo de causas porque llegan al diario y les dicen, ¿qué causa hubo hoy? Entonces, bueno, desafiar, ponerse desde el traje de periodista a desafiar esa lógica es un trabajo, es muy trabajoso. Y a la vez es cómodo quedarse ahí instalado en esa agenda que se genera, ¿no? Y que termina legitimada. Yo soy de la idea de que hay una mezcla, una combinación de circunstancias, ¿no? O sea, seguramente periodistas que no tienen ganas de luchar contra eso, o que no sé, o que no tienen una preocupación por su coherencia, o no se plantean una forma de hacer periodismo. Puede pasar. El periodismo es una picadora de carne, o sea, el trabajo diario del periodista es información, 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 información. Ni que decirles, los periodistas gráficos estamos hace muchos años muy degradados, ¿no? A nivel salarial y demás. La mayor parte de nosotros tenemos que buscar 1 o 2 laburos más para sobrevivir. Entonces, ponerte a desafiar el sistema también en esas condiciones, no estoy justificando, tiene sus complejidades. Yo tengo la suerte de trabajar en un diario donde coincido bastante con el enfoque y el espacio que me dan para desarrollar este tipo de noticias. Y también te puedo decir que si por unos días me recuesto en que no, voy a hacer un poco de periodismo de causas, por ahí nadie me dice nada. Es raro el fenómeno que se produce. O sea, mi experiencia en este lugar de trabajo es que yo tengo mucho margen de acción y de decisión sobre cómo encaro los temas, ¿no? Y por ahí si a mi editor o al director del diario, que es por ahí el más quisquilloso con algunas cosas de enfoque, no le gusta, me lo plantea. Y si tengo que discutir, discuto, y si no quiero discutir, no discuto, pero sí es cierta esta observación que haces de que nosotros tenemos una mirada un poco más amplia, ¿no? También nos acusan de, no sé, de patear para un solo lado, ¿viste? Yo no creo que sea así. A veces nos bandeamos un poco, pero qué sé yo trato, ¿viste? De tener voces de todos lados. En general trato de hacerlo. Y la verdad que cuando hay un tema muy operado por los grandes medios, ¿no? Qué sé yo, cuando fue la causa del dólar futuro, que era una aberración. Era una cosa que a nadie se le podía ocurrir que eso era un delito, ¿no? Uno de los mejores ejemplos de cómo un juez intenta tomar decisiones sobre decisiones de gobierno, ¿no? Era tan fuerte la campaña que había
de clarinesca, digamos, de tinte clarinesca, que bueno, que en ese momento quedás un poco ubicado como periodista en las antípodas, porque si te pones a analizar realmente los elementos que hay en esa causa y hablas con juristas y todo el mundo te dice eso no es delito y solamente te lo dicen los dirigentes políticos, escúchame, en esa causa hasta Pinedo, que hizo la denuncia, dijo que creía que no era para tanto, que no era lo que Bonadío, no era el delito que Bonadío le había puesto, ¿no? Entonces, bueno, en ese tipo de casos, bueno, por ahí demostrando, es tan grotesco que sí, quedás bandeado, pero bueno, y bueno, y después mi otra experiencia es en el ámbito de la radio, donde la verdad que digo lo que quiero. Honestamente, yo sigo en Radio Nacional los sábados con Mario Weinfeld y estoy en Radio con vos con Reinaldo Sietecase, que a veces quedo como más a la izquierda de él, ¿no? Pero